Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. My name is Tiffany Feingold. I'm the co-founder of Guiding Bright Minds. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a nuestra presentación. Es Tiffany Feingold, es fundadora de la organización Guiding Bright Minds. I'm excited to be able to present an all Spanish speaking webinar, and this is something we want to plan on continuing in the future. Me alegra la oportunidad de presentar información en español y espero que tengamos la oportunidad de hacer más cosas así en el futuro. I am so excited to have Dr. Emily Johnson today with us from Tepeyac Community Health Center. And our conversation today is transition to adult care for individuals with intellectual developmental disabilities. Estoy emocionada de tener la doctora Johnson de Tapaya Community Health Center para presentar sobre la transición entre el sistema pediátrica y el sistema adulto en medicina. Awesome. I will turn it over to you to present, Emily. Thank you. Gracias. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, ok, ajá, ok. Como he dicho, soy Emily Johnson, soy médica de cabecera a la clínica de Tepeyac, Tepeyac Community Health Center, y estoy especializada en pacientes con diferentes discapacidades de desarrollo. Entonces, esta transición entre el sistema pediátrico y el sistema adulto es una parte muy importante para estos pacientes y nuestras familias. Eh, Esta pantalla es un poco de mi experiencia médica. Empecé por estudiar la medicina en la Universidad de Colorado, aquí en Denver, y después fui a una residencia o más entrenamiento en Tacoma, Washington. Es un programa con mucha oportunidad de ver pacientes con diferentes discapacidades, autismo, síndrome de Down y todo eso. Y por eso fui a este programa. Después trabajé en dos diferentes clínicas para personas con discapacidades solo. Primero en Colorado Springs trabajé al Centro de Discapacidades de Desarrollo y después a una clínica en Cincinnati, Ohio, para adultos también con discapacidades. Después tengo más familia aquí en Colorado y quería mudarse otra vez a Colorado para estar más cerca de ellos y ahora trabajo a Tepeyac para ayudar a la comunidad de personas con discapacidades aquí. A Tepeyac tenemos un programa específicamente para personas con diferentes discapacidades de desarrollo. Esto es algo importante para la comunidad y queremos estar los mejores en cuidar a pacientes con diferentes discapacidades. Hemos trabajado por unos años para desarrollar este programa y mejorar nuestros servicios para ellos. Tenemos algunas cosas diferentes para ayudar a esos pacientes con discapacidades. Primero, tenemos no solo servicios médicos, sino también un dentista, am, a profesionales en salud mental, una farmacia allí también y ayuda con el coste si es necesario. También para personas con discapacidades tenemos citas más largas. Entonces, en lugar de solo 20 minutos, tenemos la oportunidad de tener citas de 40 minutos para cada paciente con discapacidad. Obviamente es importante porque a veces la comunicación es un poco más difícil y necesitamos más tiempo. Y también hay problemas médicos más complicados también. Podemos ver pacientes de cualquier edad y cualquier época de la vida, incluso embarazos. Pero la ventaja de este es que podemos atender a cada miembro de la familia, a los hijos, padres y todo.
Si alguien necesita ayuda con conseguir seguro médico o diferentes servicios, también tenemos personas que pueden ayudar con todo este proceso. Obviamente tenemos la oportunidad de tener citas virtuales también por video o teléfono. A veces es difícil llegar a la clínica y tener una cita presencial. Entonces, podemos hacer algunas citas virtualmente. Y tenemos muchos pacientes latinos y por eso todos nuestros empleados hablan español. Am, la mayoría son bicultural también. Además de mi experiencia profesional, tengo mucha experiencia personal también. Soy hermana y también madre de dos personas con síndrome de Down. Entonces, para toda mi vida, pasé mucho tiempo con personas con discapacidades en cualquier rincón de la vida. Ahora tenemos que gestionar la época en la que tenemos que transicionar cuidado de mis padres a hermanos am, para cuidar a mi hermano y también am, navegar todo el sistema escolar. Entonces, esto es también importante porque parte del cuidado de personas con discapacidades es gestionar todos esos sistemas. Am, para el tema de hoy, en realidad estamos afortunados de hablar de este tema, porque en el pasado, en realidad, personas con diferentes discapacidades no han vivido mucho tiempo, no han vivido un vida en adulto. La mayoría falleció antes de la edad de como 10 años, quizás 20, pero cada día tenemos más servicios médicos y más cuidado para ayudar personas con discapacidades a vivir am, más tiempo y vivir una vida adulta. Desafortunadamente, el sistema médico no han adaptado muy bien a este cambio. Entonces tenemos que cambiar poco a poco el sistema para ayudar mejor a personas con discapacidades. Pero afortunadamente, estos servicios médicos nos ayudan mucho a vivir más vida. Este proceso de hacer esta transición entre el sistema pediátrico y el sistema para adultos es difícil. Normalmente se refiere a esta época de la vida como el acantilado. Esta es porque tenemos muchos cambios en la vida, esta etapa. Entonces puede ser muy agobiante gestionar todos los cambios al mismo tiempo. A veces los médicos, las escuelas, el trabajo, la toma de decisiones y una lista mucho más. Entonces es muy difícil gestionar todo en sistemas muy complicados. Pero afortunadamente podemos planear un poquito y tener un poco de información para hacer el proceso un poco más fácil y menos agobiante. Y el objetivo de hoy es de ayudar un poco con ese proceso. Vamos a hablar de tres diferentes cosas hoy. Primero, el proceso de transicionar desde el sistema pediátrico hasta el sistema adulto. Después, es el desarrollo y la promoción de las habilidades del individuo y gestionar el sistema médico y su salud. Entonces, para todos tenemos que desarrollar habilidades para gestionar la vida adulta. Y tres, es la toma de decisiones. Este tema puede ser una presentación entera y quizás un curso universitario, algo así. Entonces, solo vamos a hablar un poquito de este tema y voy a dar unos recursos para ayudar más. Entonces, para empezar, solo es el proceso. Primero quiero revisar el sistema médico en los Estados Unidos porque es bastante complicado, obviamente. Primero tenemos el médico general o el médico de cabecera.
Ese médico es am, para un poco de todos. Puede atender a cualquier problema un poquito y ayudar a hacer una referencia a una especialista si es necesario. Puede ver al médico general para cualquier cosa, una enfermedad, un problema nuevo y algunos problemas crónicos. Todos tenemos un médico general, pero a veces no sabemos cuál tipo. Y es importante saber cuál tipo de médico general tiene porque impacta el proceso de transicionar al sistema adulto. Primero tenemos un pediatra, un médico solo para niños. Entonces, si tiene un pediatra y la mayoría de niños sí tiene un pediatra, necesita transicionar a un médico de familia o internista, alguien que puede atender a adultos. Algunos niños tienen un médico de familia y un médico de familia puede atender ambos a niños y adultos. En este caso, no se tiene que transicionar a un médico diferente. Y finalmente tenemos un internista, que es un médico solo para adultos. En este caso, obviamente, se puede transicionar a un internista, desde un pediatra o a un médico de familia. Además, tenemos especialistas, los médicos especializados en un sistema particular. Por ejemplo, un neurólogo ah, está especializado en el cerebro y el sistema neurológico. Un cardiólogo al corazón, un endocrinólogo en las hormonas y un gastroenterólogo en el estómago, intestinos, todo eso. Hay muchos más diferentes especialistas, pero tenemos que pensar en el proceso de transicionar todos. A veces necesitamos todos como adulto, a veces el médico general puede atender a problemas de cada sistema, depende. Como los médicos generales, algunas especialistas pueden atender a niños solo, adultos solo o ambos. Y por eso es importante preguntar qué edades un médico puede atender. También, obviamente, la boca es parte del cuerpo, entonces tenemos que pensar en el proceso de transicionar al dentista. También a veces pueden atender solo a niños, solo a adultos o ambos. Ese puede ser lo más difícil para personas con discapacidades, am, porque a veces necesitan un poco más ayuda para una cita al dentista. También hay diferentes lugares en los que recibimos cuidado médico. Primero es la clínica, la ubicación ah, en el que tenemos una cita, normalmente de 20 minutos, quizás 30, un poco más largo, pero solo una cita durante el día. Y obviamente ambos tenemos también el hospital para cuidado más agudo o algo más serio. Algunos niños con discapacidades necesitan ir al hospital con más frecuencia y entonces tenemos que decidir cuándo necesitamos ir a un hospital para adultos. En algún momento durante la vida es más probable tener problemas médicos de adultos en lugar de problemas médicos para niños. Entonces tenemos que empezar a ir a un hospital diferente para adultos. También la mayoría de niños con discapacidades tiene algunas terapias, a veces en la escuela y a veces en clínicas privadas. Pero normalmente tenemos que transicionar terapia física, terapia ocupacional y terapia de habla al sistema de adultos. A veces no necesitamos seguir con todas las terapias, pero tenemos que planear cuáles necesitamos y cuáles no. Equipo médico es un tema que la mayoría se olvida. Es fácil olvidarse de transicionar el equipo médico porque normalmente todo el equipo llega a la casa sin hacer nada, es un proceso fácil. Pero siempre hay un médico que pida ah, todo este equipo. Entonces tenemos que cambiar
los papeles y todo eso de un médico a otro, para verificar que seguimos recibiendo todo el equipo médico. Finalmente, tenemos que pensar en la vida diaria, por ejemplo, actividades durante la vida. Normalmente hasta la edad de 18 o 22 años vamos a la escuela. Es fácil, un programa normal, pero tenemos que pensar en qué vamos a hacer después. Quizás para algunos es trabajo y para otras es un programa o diferentes actividades en la comunidad. Hay muchas diferentes opciones, solo es importante pensar en la mejor opción para ti. Ok, para revisar mucha información, entonces tenemos que pensar en un plan para transicionar todas estas cosas al sistema adulto. Entonces, el médico general, las especialistas, el hospital, las terapias, el dentista, el equipo médico y las escuelas a las actividades, todos necesitan cambiar. Y por eso es un alcantilado, ¿verdad? Muy difícil, pero es más fácil si planeamos un poco antes. Entonces, ¿cómo empezamos con este proceso? Primero, es importante empezar temprano. Idealmente, necesitamos empezar entre 12 y 14 años de edad. No es decir que necesitamos transicionar o cambiar todas estas cosas a estas edades solo para pensar en el proceso, como preguntar a los médicos cuando necesito transicionar. ¿Qué actividades voy a hacer? Todo eso. Solo pensar en el proceso. Después, necesitamos preguntar algunas cosas a todos los médicos. Primero, ¿cuándo necesito visitar un médico adulto? Es importante preguntar a todos los médicos, médico de cabecera y también los especialistas. Y segundo, si necesito, por ejemplo, ir al hospital o sala de emergencias, ¿a los cuántos años debo ir a ese hospital? Normalmente pregunto esto al médico de cabecera o depende si tiene un programa muy específico, a veces una especialista. Y es fácil usar el médico general como guía o médico de cabecera, porque el médico de cabecera sabe todo de tu salud y es importante usarlo como guía para este proceso. Ok, entonces, ¿cómo podemos encontrar un médico general? Porque a veces es difícil. Nadie quiere cambiar de la pediatra, pero es importante. Primero puede preguntar a la pediatra para recomendaciones de un médico para adultos, un médico general. También podemos usar la comunidad, como la comunidad de la escuela, la iglesia o comunidades así de diferentes organizaciones. Y hay muchas más organizaciones que a veces tienen diferentes recursos para familias con hijos con diferentes discapacidades. Esta es como una lista de diferentes clínicas en el país, pero aquí en Colorado, obviamente somos uno a Tepeyac y hay uno en Colorado Springs también. Ok. También es importante saber la diferencia entre el sistema pediátrico y el sistema adulto. Ah, Primero, es importante recordar que las citas normalmente son más cortas en el sistema adulto. Normalmente 15 20 minutos. Y por eso es importante preparar un poquito y saber las preguntas, saber las necesidades de cada cita. Afortunadamente, algunas clínicas podemos cambiar la duración de las citas para ayudar un poquito. Por ejemplo, tenemos la opción de 40 minutos en lugar de solo 20. Al buscar una clínica, puede preguntar si citas más largas es una opción. También, obviamente, el sistema de salud es muy difícil gestionar y en el sistema pediátrico tenemos más recursos y más ayuda en navegar y gestionar todo.
Pero la expectativa para adultos es que los pacientes y familias hacen las citas, pruebas y gestionar el sistema de manera independiente. Hay un poco de ayuda, pero normalmente no mucho. Y por eso es importante practicar un poco antes de transicionar. También el sistema pediátrico normalmente tiene muchas clínicas especializadas, por ejemplo, con 3 especialistas en una cita. Normalmente no existe en el sistema adulto y tenemos que buscar cada especialista en un diferente lugar y es más difícil trabajar todos juntos. No es imposible encontrar todo, pero es un poco más difícil. En el sistema pediátrico es muy común tener como Child Life un servicio para ayudar, por ejemplo, con pruebas de sangre o procedimientos, algo así. Y desafortunadamente normalmente no existe en el sistema adulto. Por eso sí podemos practicar un poquito con diferentes procedimientos. Antes, sin mucha ayuda, es un poco mejor. No es imposible gestionar todo, pero es un poco más difícil. Y esto es muy importante. La tolerancia de llegar es mucho más en el sistema pediátrico. Por ejemplo, al hospital para niños normalmente se puede llegar hasta como 20-30 minutos después de la hora de la cita. Pero en el sistema adulto normalmente es quizás 5 o 10 minutos. Y solo es importante verificar que tiene transportación o cualquier cosa para llegar más temprano a la cita. Ok. Número 2. Es el desarrollo y la promoción de las habilidades del individuo de gestionar el sistema médico y su salud. Como he dicho, todos necesitamos desarrollar estas habilidades, solo es que algunas personas necesitan un poco más ayuda. Ok. Primero, necesitamos saber la historia médica o clínica. Durante este proceso es muy fácil que ocurran errores médicos, am, y es importante que se sepa su historia médica o clínica. Por eso podemos evitar algunos errores. Cada clínica, cada hospital tiene expedientes médicos diferentes y por eso la transición, am, o el mandado de información puede tener muchos errores. Y por eso es importante saber cada punto, cada diagnóstico, medicamento y todo de nuestra historia. Y es algo que podemos practicar o revisar antes de transicionar. Diferentes componentes del historia médico incluyen los diagnósticos, como problemas médicos, cirugías. A veces personas han tenido muchas cirugías, pero una lista corto de las cirugías muy importantes pueden funcionar. Si no saben cuáles son importantes, puede preguntar a la pediatría. Después, hospitalizaciones relevantes también es una buena pregunta para la pediatra. Alergias, especialistas y también equipo médico, como he dicho antes. Ok. Siempre quiero enfatizar los medicamentos. Es muy importante tener una lista de medicamentos y traerlo a cada cita, porque hay muchos errores de medicamentos. Hay diferentes listas en cada expediente, cada hospital, cada sistema. Entonces es muy importante verificar que tenemos la lista correcta y traer la lista a cada cita. Este es un ejemplo de un historial médico, un resumen de su historial. Hay diferentes componentes, como diferentes diagnósticos. Este ejemplo es para síndrome de Down, pero puede funcionar con cualquier diagnóstico. Por ejemplo, diferentes diagnósticos. También cirugías, alergias, como he dicho, equipo médico, cualquier cosa, y terapias.
para especialistas, idealmente como nombre, la clínica y número de teléfono, para que la nueva médica pueda hablar con las diferentes especialistas o hacer una nueva referencia. Como he dicho, medicamentos muy importante, incluir también la dosis y am, la cantidad de veces durante cada día. Por ejemplo, en este caso, las unidades son diferentes y eso es muy importante incluir también. Para personas con discapacidades es muy importante incluir método de comunicación porque obviamente el médico necesita comunicar con los pacientes y es importante que sepan cuál es el método de comunicación, inglés, español, lengua de señas, un dispositivo, computadora, cualquier cosa. Y todos comunicamos, a veces solo es am, como moverse la cabeza, algo así. Ok. También queremos maximizar la independencia. Obviamente, todos necesitamos apoyo, pero el tipo y cantidad depende de cada persona. Y podemos fomentar estas habilidades para la edad adulta. Para hacerlo, se puede usar el IEP en la escuela para ayudar. Podemos escribir un objetivo, un meta en el IEP para desarrollar estos tipos de habilidades. ¿Qué tipos de habilidades deberíamos practicar? Por ejemplo, como he dicho, saber la historia médica, tener el papel, un resumen, am, saber los medicamentos o usar una lista también. Por ejemplo, cómo, cuándo y por qué necesitamos programar una cita. Es algo obvio para la mayoría de adultos, pero normalmente tenemos que practicar y tenemos que ayudar a nuestros hijos a practicar esta habilidad. También cómo, por ejemplo, responder a las preguntas de los médicos. Normalmente los padres responden a las preguntas para niños, pero poco a poco necesitamos ayudar los adolescentes y adultos a responder a las preguntas. Am, y cómo acceder a la información médica. ¿Tiene algo en la computadora para acceder a la información o necesitamos llamar a la clínica? ¿Cuáles opciones tenemos? Y finalmente recoger las recetas de la farmacia y saber cuándo necesitamos llamar para recibir más. Afortunadamente, hay listas de referencia para todas esas habilidades. Hay muchos y a veces solo podemos elegir unos para practicar, porque algunas personas pueden hacer todas, algunos solo pueden hacer algunas de estas habilidades y pueden decidir cuáles son los más importantes para practicar. Pero esta organización de Gut Transition tiene muchos diferentes recursos y listas así para practicar y para un guía de habilidades para practicar. Un parte importante de todo eso es comunicación. Si no tiene un método de comunicarse, es importante practicar o buscar una manera de hacerlo. A veces puede ser hablar, escribir, usar un computadora, tableta, algo así, lengua de señas, cualquier cosa en cualquier idioma. Pero para esas habilidades es importante tener algo para comunicarse y que los médicos sepan cuál manera usa para comunicar. Finalmente tenemos la toma de decisiones. Esto es algo diferente en los Estados Unidos, de manera legal que en otros países. Por eso es importante entender las reglas. Entonces, en los Estados Unidos, cuando se cumpla 18 años, el derecho de tomar decisiones médicas y el control de información médica se transfieren desde los padres al individuo. Es algo automáticamente y es importante planear si necesita
algo diferente. Y si los padres necesitan ayudar con las decisiones. Y hay diferentes maneras de hacerlo, si es necesario y no es necesario para todos. Hay estas opciones, de lo más simple, am, a lo más complicado. Primero tenemos la divulgación de información o consentimiento para discutir información de salud. Esto solo es un etiqueta o un papel que hace a cada clínica y dice que la clínica, los médicos y todo pueden hablar a, a usted, a los padres o a cualquier persona en lugar de solo al paciente. Am, Después de 18 años, la clínica solo va a hablar con el paciente sin una forma así. Pero solo es muy específico, solo para una clínica y solo para discutir información, no es para consentir a un procedimiento o un medicamento, solo es para tener información. Segundo, tenemos un apoyo en tomar las decisiones. En ese caso, una persona con discapacidad elige a diferentes personas en su vida para ayudar en tomar decisiones importantes, quizás médicos, financieros y todo eso. Normalmente, una persona que usa este sistema puede hablar un poquito y quizás solo necesita un poco de ayuda en tomar las decisiones. Siguiente, tenemos el poder notorial para atención médica. En este caso, una persona firma un papel que dice, en el caso de que no pueda tomar mis decisiones, esta persona va a tener el derecho de tomar las decisiones para mí. Solo funciona cuando una persona no puede tomar las decisiones. Entonces, en el caso de que una persona sí puede tomar sus propias decisiones, no impacta nada. A veces puede ser solo para emergencias o cosas más complicadas, algo así. Y importante que la persona necesita entender el papel que está firmando. Entonces, para una persona con discapacidad que no puede entender todo, a veces es importante considerar otra opción. Y finalmente, tener un tutor o un custodio. Esta opción es el más restrictivo, pero da el más poder a los padres. Y es algo que se debe o se necesita ir al corte, tener un abogado y todo un proceso complicado. Pero es más o menos seguir con el mismo sistema que los niños. Un padre tiene todos los derechos de tomar cualquier decisión y firmar cualquier papel para su niño. Es importante recordar que todos necesitamos apoyo, entonces no todos necesitamos un tutor solo para necesitar un poco de ayuda. Queremos mantener, la oportunidad de tomar decisiones y tener autonomía para cualquier persona con discapacidad y elegir la opción menos restrictiva. Pero es una decisión muy personal y es diferente para cada persona. Puede hablar con los médicos y abogados para decidir cuál es lo mejor. Podemos usar también nuestro sistema o círculo de apoyo. Es importante pensar en los recursos que tenemos para ayudar a tomar diferentes decisiones. Y todos usamos ese sistema y estos recursos para tomar decisiones. Si usamos este círculo de apoyo de manera buena, a veces no necesitamos una opción tan restrictiva como un tutor. Pero, por ejemplo, tenemos la persona aquí, la familia y amigos que ayuda un poco más que otros, la comunidad, vecinos, grupos de apoyo, organizaciones, instituciones y obviamente profesionales. Todos pueden ayudar de una manera diferente. También la toma de decisiones es una habilidad.
Para evitar quizás una situación más restrictiva, podemos practicar tomar decisiones y practicar usar nuestro círculo de apoyo para ayudar. Ujú. Ok. Para revisar, tenemos una lista de cosas para transicionar. Primero, es importante empezar temprano. Como he dicho, normalmente 12 a 14 años de edad, solo para planear y preguntar a los médicos lo que necesitas saber. Después, saber la plan para cada médica, médico general y todas las especialistas, terapeutas y dentistas. También saber el plan de transición del hospital cuando se necesita ir a un hospital adulto en lugar de un hospital para niños. Siguiente, podemos empezar a desarrollar diferentes habilidades de gestionar el sistema y manejar la salud. Y recuerda que se puede usar el IEP para ayudar. Es una edad también para empezar a crear un resumen médico y practicar saber la historia médica o clínica. Y finalmente, planear para la toma de decisiones, usa el círculo de apoyo, hablar con otras familias, la comunidad, en cuál recurso o cuál método usan para la toma de decisiones, hablar quizás con un abogado, el médico y todo para decidir. Tengo algunos recursos adicionales también. Como he dicho antes, tenemos una guía, una lista en este sitio web que se llama Got Transition. Tienen una guía para la familia de transicionar am, y tienen muchas diferentes listas y todo para ayudar. Obviamente todo en español y también inglés. Ok. Ese solo es un ejemplo de otra lista de esos tipos de habilidades para ayudar a empezar a practicar. The ARC, esta organización, tiene también muchos recursos en español para ayudar a planear para el futuro y la toma de decisiones. Voy a mandar el link para esos recursos y todos son gratuitos y tienen muchos diferentes recursos. Por ejemplo, algunos documentos así, am, este es como he dicho, apoyos para la toma de decisiones, diferentes recursos y preguntas para empezar a pensar en todas las opciones y mitos y más información sobre la tutela, porque como he dicho, es algo muy complicado y podemos hacer muchas diferentes presentaciones sobre ese tema. También, además de recursos para ah, ayudar con la toma de decisiones, un parte de planear para el futuro es como recursos financieros y tienen diferentes recursos para planear esta parte también. Otra cosa que puede tener ah, toda una presentación solo en este tema. Ok. Y preguntas creo que hay. Sí. Puede ser, sí. Ujú. Sí, como he dicho, hay diferentes opciones, poder notarial o tutela, pero hay diferencias entre ambos. Y sí, el grupo Vida es un recurso muy bueno y trabajamos a TAPEA con mil frecuencia con ellos. Am, ok. ¿Algunas preguntas más? Oh, ok. All right. Well, um, I don't see there are actually some questions um, in the chat.
Yes, we did talk about those as well. Okay. More more comments of, and I'll send this in an email, but El Grupo Vida as a good resource. Sí, hemos hablado ya de los comentarios en el chat. Yes, awesome. Thank you. All right. Well, that's all we have for today. So I'll go ahead and end the presentation if you just want to say thank you and watch out for more emails about upcoming webinars. Y es todo para hoy. Vamos a terminar la sesión, pero va a ser diferentes mensajes para eventos futuros también. All right. Gracias, everyone. Gracias, adiós.